hermanos, les recuerdo entonces, este trimestre estamos en la clase dominical estudiando el tema acerca del temor a Dios. El pasaje que he escogido como principal para esta clase es Malaquías 1:6, que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces hemos meditado, ¿verdad?, acerca de cómo el pueblo de Israel en ese momento estaban presentándose delante de Dios, trayendo ofrendas que realmente no eran según lo que Dios había establecido. Y ellos venían y las presentaban creyendo que estaban agradando a Dios. Y los sacerdotes estaban recibiendo ese tipo de ofrendas, de animales que traían con defectos. Y ellos entonces, al ser exhortados por Dios, ellos decían: ¿pero en qué es que hemos menospreciado tu nombre? Demostrando entonces una falta del temor a Dios, una falta en cuanto a lo que Dios, porque recordemos, Dios había regulado todo a través de su ley, de cómo debían ser esos sacrificios que se le debían presentar a Él. Pero ellos estaban faltando, estaban desobedeciendo a la ley de Dios. Entonces eso implicaba delante de Dios una falta de su temor en medio del pueblo y en medio de los líderes. Entonces, asimismo, es lo que nosotros queremos meditar y examinarnos en medio de nuestra congregación. Y eventualmente también vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el principio regulativo de la adoración, que implica esa parte del temor a Dios. ¿Por qué? Porque la forma en la cual nosotros venimos y adoramos al Señor no es de acuerdo a nuestros gustos o de acuerdo a nuestras preferencias, sino que todo es de acuerdo a lo que Él ha regulado en su palabra. Y es una manera entonces también de cómo la iglesia está haciendo de testimonio a otros de cómo adoramos a Dios, del temor que hay en nosotros como congregación al momento de acercarnos a Él. Muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo entonces por qué es importante el temor a Dios y para qué. Entonces quiero invitarles que vayamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 32 y en el versículo 40. Jeremías 32 y versículo 40. Dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces, una de las evidencias y una de las marcas que Dios estaba anunciando que iba a ocurrir en el nuevo pacto es que Él sería el que iba a poner su temor en el corazón de aquellos que serían su pueblo. ¿Con qué fin era que Dios iba a hacer esto? Dice, para que no se aparten de Él. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que hay personas que pueden en un momento entonces decir que han creído, pero eventualmente al dejar a un lado esa profesión de fe, demostraron que realmente en sus corazones no había ocurrido esta obra. No había ocurrido que el temor de Dios no había estado en sus corazones. ¿Por qué? Porque entonces ellos apostataron y negaron entonces lo que un día dijeron creer. Entonces eso es algo también con lo cual nosotros debemos examinarnos. Realmente en nuestra vida, en la forma en que nos conducimos, cada uno de nosotros, ¿está el temor de Dios presente? Habíamos visto en las clases anteriores acerca del temor a Dios, acerca del temor servil a Dios y acerca del temor filial, que es importante siempre cuando el hombre se acerca a Dios tener esa conciencia de lo que implica al Dios que está sirviendo y al Dios que está adorando. Y entonces eso se refleja en la forma en que vivimos. Isaías 53:6 dice: cada cual se apartó por su camino.
Como habíamos leído también en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, eso es lo contrario a lo que acabamos de leer en el Nuevo Pacto. Los que tienen el temor de Dios siguen de acuerdo a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Los que tienen la falta del temor de Dios, cada cual sigue su camino. Cada cual se desvía, y dice Proverbios 2:12, creyendo que cada camino del hombre es recto en su propia opinión. Cada uno considera que la forma en que él está viviendo es la manera correcta. Pero vemos que no, que realmente la falta del temor a Dios es lo que genera que el hombre sea necio en su propia opinión, que viva una vida obstinada, alejado de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces es lo que nosotros debemos, a la luz de un pasaje como este en Jeremías, examinarnos y decir, ¿Dios ha colocado realmente su temor en mi vida? Porque como vamos a ver ahora, esto es algo que también la Biblia nos dice que debe ser enseñado. Es cierto, Dios viene y coloca ese temor en nosotros, pero también nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos ir a ella y aprendamos si realmente en nosotros está siendo evidente ese temor al Señor. Entonces quiero que leamos en el Salmo 34:11. Salmo capítulo 34 y versículo 11. Dice así: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces, ¿a quién le está hablando David aquí? Cuando leemos el contexto del Salmo, fue aquella vez que tal vez muchos han leído cuando él se fingió estar como loco delante de un rey, porque ese rey iba a descubrir quién era él. Entonces tuvo ese comportamiento. Y luego cuando él viene hablando acerca de cómo Dios lo libertó en ese momento, parte de lo que él decía entonces era, vengan, dice, venid hijos y escúchenme. Entonces, ¿a quién estaba llamando él que vinieran a escucharle? En el sentido básico dice aquí hijos. Entonces puede ser realmente a aquellos que eran sus hijos, o también el sentido ahí puede ser al pueblo de Israel que él estaba llamando. Y él les dice, venid. Entonces, ¿dónde los hombres pueden ser enseñados acerca del temor a Dios? En primer lugar, entendemos que es en su palabra donde el hombre va a aprender y va a ser enseñado. Pero lastimosamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántos lugares realmente están predicando todo el consejo de la Escritura, en el cual, como habíamos visto en su momento, hay alrededor de 150 a 170 versículos que enseñan acerca del temor a Dios? Es una enseñanza que no se puede obviar, pero ¿cuántos llegan o vienen y realmente están siendo expuestos a esto, a que conozcan el temor a Dios? ¿Y cuántos realmente llegan a las iglesias o vienen a las iglesias con el verdadero sentido de ser instruidos? ¿Cuántos tienen ese anhelo? Venid. Porque lastimosamente muchas veces ocurre que las personas pueden ir simplemente para cumplir, ¿verdad? Con un pacto que en algún momento acordaron, o para agradar a alguien, agradar en el caso de los hijos, tal vez a los padres que lo están llevando, entonces tengo que ir porque ellos me llevan. O un amigo me está invitando y ya para que deje de invitarme, entonces voy a ir. Pero cuando el salmista dice, venid, ¿qué fue lo que ocurrió en nosotros que realmente nos hizo ir, venir a Cristo para ser enseñados por Él? Bueno, es lo que leíamos en Jeremías, lo que ocurrió en el nuevo pacto. Esto es lo que Dios hizo en nosotros. Puso su temor y ahora venimos. Pero ¿qué debemos hacer? Dice, oíd. Y recordarán hace unas semanas que estuvimos escuchando el sermón que decía, mirad cómo oís. ¿Cómo oís? Y eso es lo que Dios nos pide, venir y escuchar su palabra, porque entonces ahí es donde nosotros vamos a ser edificados. Estoy escuchando todo el consejo de Dios y estoy guardando sus mandamientos y sus estatutos. Primera de Reyes 5:8 dice esto, inclina nuestro corazón hacia ti, para que andemos en todos tus caminos. Entonces venimos
oímos la palabra del Señor y eso es lo que Dios hace, que nuestro corazón al oír se incline a Él y tengamos esa actitud entonces de ¿qué? De obedecer. Porque dice, para que guardemos sus mandamientos. Eso es lo que va a ocurrir entonces en el corazón del hombre. Oír la palabra del Señor. Entonces, debemos examinarnos. ¿De qué manera estoy escuchando la palabra? Es con una actitud de humildad en la cual reconozco, sí, Señor, háblame porque necesito ser edificado, necesito ser guiado a tu temor. O hago caso omiso de lo que la palabra dice. Y eso puede hacer una alerta a la vida de cada uno de aquellos que están así. Lo que quiere decir tal vez que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y Él dice, venid, hijos, oídme. Y aquí está, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Realmente lo que nosotros estamos aprendiendo está transformando nuestras vidas. Recordemos el pasaje en Romanos que dice que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, lo que estamos escuchando ha ido transformando nuestras vidas. Por ejemplo, lo que ya casi tenemos 4 semanas de estudiar este tema acerca del temor al Señor. Quiera Dios que realmente esto nos esté ayudando como iglesia, a cada uno de nosotros, para ir siendo transformados por su palabra. Para que sea cada vez más evidente en nosotros ese temor a Dios que le tenemos. Un temor que vimos que era esa reverencia y esa solemnidad ante Él. Que no tomamos el nombre de Dios en vano, como hemos escuchado, ¿verdad? También en su palabra. Sino que cuando nos referimos a Él también lo hacemos con solemnidad, con la devoción y admiración que se merece. Cuando venimos a adorarle también nos acercamos a Él con esa solemnidad. No lo hacemos de manera superficial y vana, sino siendo conscientes de su presencia. Y eso es lo que dice el salmista, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Tenemos esa actitud de ser enseñados? Venimos entonces hoy con esa actitud. Si nos preguntamos hoy, ¿por qué estoy aquí? Vine a ser enseñado, instruido en su palabra. Quiera Dios que así sea, porque eso demuestra entonces lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. También la palabra es la que nos va a guiar para conocer más acerca del Señor. Y en las próximas semanas vamos a estar leyendo varios capítulos, porque realmente hablar acerca del temor de Dios implica que conozcamos a Dios. Porque muchas veces las personas se dirigen hacia Dios de una manera irrespetuosa o hablan de las cosas del Señor de una manera que no demuestra admiración ni temor, porque no conocen a Dios. Ese es el sentido, porque la idea que han tenido o han aprendido acerca de Dios no es lo que la palabra enseña. Entonces también vamos a estar meditando en eso la próxima semana. En el Antiguo Testamento entonces vemos que este es el mandato de Dios a través del salmista, pero en el Nuevo Testamento vamos a ir a Lucas capítulo 12. Vemos directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo la enseñanza del temor a Dios también. Lucas 12, versículo 4 y al 5, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Y dice nuestro Señor, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y quiero leer también lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, en el versículo 49 al 50. Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, cuando Cristo dice, os enseñaré a quién debéis temer. Bueno, directamente, cuando leemos lo que dice Juan, eso es lo que el Padre le había dicho a Él que debía enseñarnos. En su momento,
a aquellos que lo estaban escuchando, pero en su palabra también entendemos, este es todo el consejo de Dios. Él nos enseña a quién debemos temer. Versículo 5 de Lucas 12, a aquel que después de haber quitado la vida. Entonces, hermanos, vivimos nosotros a la luz de esta verdad, de quién es Dios. Su palabra dice que en su mano está el aliento de cada ser viviente. Deuteronomio 32, 39 dice así: yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Al entender o al meditar en un pasaje como este, reconocemos entonces el poder, la grandeza de Dios. Hebreos nos dice también que Él sostiene todas las cosas por su palabra, es el que la sustenta. Toda la creación, todo el universo hoy se sostiene por la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que Cristo dijo: les enseño a quién deben temer. Entonces es a ese Dios, que es Él mismo, el Dios trino, el Dios verdadero. Pero también ese temor de Dios es correcto para llevar a las personas al arrepentimiento, porque al entender que Dios es el que un día va a juzgar y va a condenar a los que lo han rechazado, ellos, ¿qué deberían hacer las personas? Ir a aquel que los puede salvar, aquel que puede ser el refugio para su salvación. Y después de experimentar ese temor del Dios que los puede condenar, bueno, como leíamos al inicio, Dios cambia su corazón y les da un temor, pero en el cual es de admiración hacia Dios, porque ahora ya no lo ven como su juez, sino que lo ven como su salvador, como aquel que los puede rescatar. Entonces el Antiguo Testamento nos dice, hay que emprender el temor de Dios, y en el Nuevo Testamento Jesús también nos dice, les voy a enseñar, deben aprender. Pero ¿cuál es lo que muchas veces ocurre en nosotros? Enseñanzas como estas podemos recibirlas, pero eventualmente qué fácilmente nos deslizamos y podemos llegar a olvidar. Dios nos puede conceder el que esto nos convenza, nos edifique, nos transforme, pero si nos descuidamos, podemos llegar nuevamente a faltar ese temor, podemos llegar a tener otra vez esa falta de temor a Dios. Por eso es que tenemos que ir siempre a la palabra, cada día, porque ella es la que nos va a ir transformando. Ahora quiero que veamos algunos pasajes de cómo el temor de Dios estaba en el pueblo de Israel. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento, a Éxodo en el capítulo 14. Éxodo 14 en el versículo 31. Muy bien, dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Recordemos ahí el contexto de lo que está pasando. Es cuando Dios juzga al pueblo, al ejército de los egipcios, y acaba con ellos por medio del Mar Rojo. Y dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Dice: y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En las tardes, ¿verdad? Gracias al Señor, estamos leyendo en Éxodo, en este libro precisamente, estamos viendo cómo Dios está ejecutando las plagas, castigando a Egipto. Y de hecho hoy en la tarde también vamos a estar leyendo en esto de cómo este hombre, Faraón, al ver las plagas, cedía y reconocía de momento lo que Dios estaba haciendo, pero eventualmente cuando la plaga ya no estaba, volvía nuevamente, dice la Escritura, a endurecer su corazón. Viendo el juicio de Dios, de un momento temía, pero luego persistía en su obstinación, dice el libro de Éxodo. Cuando vemos un pasaje como este que nos dice que el pueblo de Israel vio esta gran liberación de Dios y que temieron, pero ¿qué ocurre luego? En el pueblo
que Dios estaba libertando. Aquí en este pasaje nos dice que tuvo ese temor, pero luego estuvieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque también ellos se rebelaron, viendo las maravillas de Dios en ellos, pero aún así no creyeron realmente a Jehová. Dios salvó toda esa generación que salió de Egipto, nos dice, ¿verdad?, la palabra, que todos murieron hasta que se levantó otra. Y fueron los que entraron a la tierra de Canaán. Pero entonces eso es lo que nos debe alertar a nosotros. En aquellos que realmente son el pueblo de Dios, ese temor cada vez va a ser mayor. ¿Por qué? Porque cada vez Dios nos va a permitir conocerle más. Y eso es lo que se supone que debe estar en el creyente, un anhelo por conocerle más. De esa manera, le voy a amar más, le voy a servir más, le voy a obedecer más. Pero si con el tiempo mi vida puedo examinarme y decir, ese temor que a un inicio tenía, ahora no es tan fuerte. Ahora cuando, y vamos a verlo más adelante, tal vez antes éramos más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, que eso nos ayudaba en medio de la prueba y la tentación para no pecar contra Él. Porque sabía, estoy delante de Dios. En este momento, en medio de la prueba, estoy delante del Dios que me ha salvado. ¿Cómo voy a ceder y pecar contra Él? Entonces éramos muy conscientes de eso. Puede ser que ahora eso haya disminuido. Por eso es que debemos nuevamente meditar en esto, en el temor a Dios, que es algo que me guarde para no pecar contra Él. Ahora quiero que vayamos al libro de, aquí mismo en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio, capítulo 31. Y en el versículo 12 y 13. Dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, otra vez, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, aquí, ¿cuál es el contexto? Bueno, es cuando Dios le ha dicho a Moisés, Moisés, usted no va a entrar a Canaán. Usted no va a entrar a la tierra prometida, entonces va a ser Josué el que los va a llevar. Entonces reúne al pueblo y esto es el mandamiento que él le da. Antes de que él fallezca, Dios a través de Moisés les dice esto al pueblo. Cada 7 años, ustedes donde vaya Dios a establecer el templo, ahí tiene que reunirse todo el pueblo, cada 7 años. ¿Y qué es lo que van a hacer ese día? Lo que dice el versículo 12. Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Qué era lo que ellos iban a hacer? Iban a leer de la ley, lo que Dios había establecido. Y todos debían aprender, debían oír la ley y aprender el temor de Jehová. Pero vean también cómo él dice, y los hijos de ellos que no supieron. Entonces, luego, un pasaje muy conocido es Deuteronomio 6, donde nos dice que la palabra de Dios debe estar todos los días en nuestra vida. Y aquí él llama su mandamiento para todo el pueblo, un día en el cual todos juntos iban a escuchar acerca de la ley. Entonces vemos que el énfasis siempre está, tienen que tener presente mi palabra, siempre, para que de esa manera oigan y aprendan. Y también dice, y a los hijos. Entonces nuevamente hay una gran responsabilidad de enseñar a los niños. Desde pequeños, enseñarles ¿qué? El temor a Jehová. ¿Y cómo se lo voy a enseñar? ¿Con historias que me invente acerca de Dios? No, sino que ellos desde pequeños tienen que ser expuestos a la palabra. Deben ser expuestos a las verdades del Evangelio, porque eso es lo que Dios va a usar para salvarles a ellos. Entonces debe estar en el pueblo, en la iglesia. Por eso es importante cuando en nuestro culto hacemos una lectura de la palabra. Cuando hacemos una lectura continuada de la palabra, vemos que eso es relevante. ¿Por qué? Bueno, si nosotros somos fieles en asistir a cada reunión, ¿verdad? El día del Señor, eventualmente en su momento vamos a haber leído toda la Escritura, toda la palabra. Y esa lectura que nosotros hacemos es lo que Dios puede hacer, puede utilizar para hacernos a nosotros examinarnos.
una lectura aquí congregacional. Por eso cuando estamos siguiendo esta lectura es lo importante de la reverencia, porque estamos leyendo la palabra que Dios ha dejado. Entonces esa era la finalidad de convocar al pueblo, que les enseñaran el temor a Dios. Y vemos que luego cuando Dios establece reyes, también los mandaba a meditar cada día en la ley de Dios. Ahora vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 43. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Esto es cuando están orando por el templo, cuando se ha establecido el templo en Jerusalén. Este es el rey Salomón. Capítulo 8 y versículo 43. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Quiero leerles 2 de Crónicas 5:14, que es el pasaje paralelo, y dice, y no podían los sacerdotes estar allí, o sea, en el templo, para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Salomón está orando y dice, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra deben conocer tu nombre y deben temer como tu pueblo Israel. Entonces, las naciones, recordemos, eran naciones paganas que adoraban todo tipo de deidades, de dioses inventados según sus propias imaginaciones, pero el único Dios verdadero que se había revelado a un pueblo era Jehová, el que había establecido toda la manera en la cual el pueblo debía adorarle a él. Y ahora Dios había establecido también la forma, el lugar donde iba a estar su templo, la casa donde iba a estar su presencia. Entonces, todo esto, dice, el pueblo de Israel tiene que ser de testimonio a todas las otras naciones, para que esas naciones me conozcan y tiemblen ante mi nombre. Sabemos, ¿verdad?, lo que ocurrió con este pueblo, que no cumplió lo que Dios había establecido. Pero ahora en el nuevo pacto, que la iglesia es el pueblo de Dios, debemos procurar eso, que los hombres a través de la iglesia de Cristo puedan ver cómo nosotros, los hijos de Dios, nos conducimos, para que realmente vean, porque ¿qué es el contexto en el cual nosotros estamos hoy? Que muchas personas, ¿verdad?, dicen ser creyentes, pero la forma en que ellos viven traen menosprecio y traen hasta burla al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un temor verdadero. Entonces, cuando Dios nos concede poder testificar del Evangelio de Cristo y que las personas vean lo que Dios ha hecho en nosotros, eso va a marcar una diferencia, porque van a ver que realmente Dios sí transforma al hombre. Alguien que conocieron que estuvo involucrado en pecados o llevando una vida totalmente abierta, de manera liberal al pecado, pero que Dios lo transformó y que Dios puso su temor en su corazón, eso es testimonio al mundo. Si en medio nuestro llegan personas y ven la manera en que adoramos también, eso es testimonio, porque ven que hay un respeto, un temor solemne delante de Dios. Eso es lo que Dios desea, que su pueblo dé testimonio, para que todos tiemblen y conozcan su nombre. Ahora el Salmo 33:8. Estamos viendo pasajes que nos hablan acerca de que Dios debe ser temido por todos. Salmo 33:8. Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y vean el versículo 9, da el motivo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, la palabra nos muestra que él es el creador de todo lo que existe, y por ese solo motivo toda la tierra debe temer delante de él, y todos los habitantes del mundo también deben temer delante de él, porque él es el creador. Cuando nosotros escuchamos cómo el mundo cree acerca de que niegan
la existencia de un ser que creó todo, sino que todo fue al azar, que todo fue simplemente obra de la casualidad. Entonces, ¿eso qué es lo que produce? Bueno, eso es lo que produce sociedades que están totalmente entregadas al pecado, porque no hay nadie por encima de ellos, según su cosmovisión, que les vaya un día a juzgar, sino que ellos entonces pueden hacer lo que deseen. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y nos dice, hay un creador que con solo su palabra, el mundo y el universo empezó a existir, y es el que lo sostiene con su palabra hasta hoy, delante de él deben de temer. Un día eso va a ocurrir. Todos los que hoy lo niegan o que tratan de ocultar esa verdad, tratando de, como dice la palabra, que tienen su conciencia cauterizada por el pecado, un día, si no se arrepienten, ¿verdad? Si no llegan a conocer a Cristo por medio de la obra de su Espíritu Santo, experimentarán ese temor, pero será muy tarde, porque será un temor de condenación. Aquí mismo en los Salmos, en el capítulo 47 y en el versículo 2. Dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Nuevamente, como les decía, aquí vemos atributos de Dios cuando nos dice que Él es altísimo. ¿Qué es lo que el salmista nos está queriendo decir, verdad? El Espíritu Santo a través del salmista. Bueno, Dios está lejano a nosotros. Él es el Altísimo. No podemos acercarnos a Él. Él está separado de nosotros. La Biblia nos dice que está separado por causa de nuestros pecados. Pero también entendemos, este ser que es 3 veces santo, separado de nosotros, se nos ha hecho cercano. ¿Cómo es esto posible? El Dios creador del universo, ante el cual sus criaturas se han rebelado contra Él, se acercó al pecador. Lo vemos en la obra de Cristo. Pero eso es lo que debemos tener presente. Al ser Él santo, separado del pecado, y nosotros pecadores, si Cristo nos ha provisto ese camino, ¿cuánto debemos temerle a Él? Que podemos acercarnos, hablar con Él, orar a Él, conocerle en su palabra. Bueno, gracias a Dios por Cristo, que nos ha permitido que Él se acerque a nosotros, pero debemos entonces temer. ¿Por qué? Porque si no es por Cristo, eso no fuera posible. Dice, Él es temible. Cuando conocemos acerca de esto, entonces, de su santidad y de que Él es temible, como les decía ahora, entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer cosas que ofendan a Dios? En el sentido de aquellos que se deleitan una vez que han hecho una profesión que han dicho conocerle a Él, pero que se deleitan en ofender su santidad. ¿Será que realmente el temor de Dios está en ellos? ¿Reconocen que Dios es temible? Si no es por la gracia y la cruz de Cristo, entonces Él seguiría siendo alejado y nosotros seguiríamos sin temor de Él. Pero si hoy tenemos ese temor, demos gracias a Dios, porque ha sido solo por su obra. Y en el Salmo 76, 7, dice lo siguiente: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Vemos que esto es una pregunta retórica. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién podrá estarlo? Realmente no habrá un solo ser humano que pueda hacer eso. Y cuando dice el salmista, ¿quién estará en pie?, nos está hablando acerca de aquellos inclusive que creen que pueden estar de tú a tú con Dios. Las personas cuando han hecho algo incorrecto hacia otra persona y ven a esa persona, muchas veces no lo ven a los ojos porque saben lo que han hecho, ¿verdad? Ocultan su cara o se sienten incómodos. Pero aquí el salmista nos está diciendo, ¿quién va a poder estar delante de Dios un día? ¿Quién va a poder justificarse delante de Dios un día? Dice, cuando se encienda tu ira. Recordemos la revelación que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando ve en el capítulo 1, cuando ve a Cristo en su estado
exaltado, glorificado, y dice que sus ojos eran como llamas de fuego. En el sentido de que su mirada conoce todos los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Entonces, ese día, delante de Dios, ¿quién podrá estar de pie? No habrá necesidad de que sean mostradas imágenes o pinturas o aquello que quiera mostrar la forma en que yo he vivido, que hemos vivido. No, Él todo lo ha visto, todo lo conoce. Entonces, ¿quién podrá ser justificado ese día delante de Dios? Realmente ninguno, si no es por Cristo. La ira de Dios viene cuando se encienda tu ira, dice. Y eso es algo también que no se predica. El temor de Dios nos lleva a conocer su ira. Y cuando esa ira de Dios aparezca, si no es por Cristo, nadie podrá sostenerse. Por eso, si hoy usted puede examinarte y decir, ese temor no está en mi vida, bueno, vaya al refugio, que es Cristo, clame a Él, que Él le puede salvar. Y si estamos en Cristo, gracias al Señor, y que Él siga formando y guiando y haciendo crecer en nosotros ese temor delante de Él. El Salmo 89, 7. Aquí le está hablando directamente a la congregación. Dice, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. En la congregación de los santos. Debemos entonces preguntarnos, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ¿es Dios temible? Nos acercamos ante Él, pero realmente reconociendo que Él es temible. Podríamos hoy nosotros señalar muchas cosas que se hacen en muchas iglesias, donde demuestran la falta del temor a Dios, pero en medio nuestro es la prioridad. Debemos rogar, Señor, que en medio de esta congregación, de este pueblo que tú has salvado, que sea evidente tu temor en nosotros. Porque eso va a demostrar cuánto te honramos, cuánto te amamos a ti, y que esto pueda ser entonces testimonio a las naciones. El Salmo 99:3 dice, alaben tu nombre grande y temible. ¿Por qué? Porque Él es santo. Vemos varios pasajes que nos hablan esto, Salmo 99:3, que nos hablan la santidad de Dios y el temor a Dios. Van juntos. Por eso es importante conocer los atributos. Él es santo, Él es digno de ser temido. Ahora, en Isaías capítulo 2 y versículo 10, este es similar al pasaje que está en Apocalipsis 6:16 que hemos leído anteriormente. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Esto es el mandamiento, esto es el mandato de Dios cuando está juzgando al pueblo de Israel por causa de su idolatría. A esconderse de la ira de Dios. Bueno, hermanos, eso es lo que debemos procurar, estar en el refugio que es Cristo. Ahora, bueno, hay algunos pasajes que por el tiempo no vamos a poder ver. Nada más quiero leer Eclesiastés 3 y versículo 14. Aquí mismo en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 3:14. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios. ¿Para qué? Para que teman delante de Él, para que delante de Él teman los hombres. Recordemos lo que nos está hablando Eclesiastés 3 es cuando dice que todo tiene su tiempo, todo lo que va a ocurrir. Y aquí el escritor Salomón nos dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. O sea, aquí Él nos está hablando acerca de cómo Dios decretó todo lo que ocurre. Todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, en el universo entero, en la vida de cada ser humano en este universo, todo ha sido establecido por Dios. Y sobre eso no se va a añadir
ni se va a quitar, sino que todo sigue el decreto de Dios. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a meditar esto, que todo lo que está ocurriendo en mi vida, cada segundo, y no solo en la vida mía, sino en los miles de millones que hay en el mundo, todo sigue el decreto de Dios, y nada se añade ni nada se quita, sino que todo se va a cumplir. Dice el escritor de acá, para que los hombres teman delante de Dios. Al meditar también en el decreto de Dios, eso debe ser lo que debe producir en nosotros. Señor, como toda mi vida está en el control de tu mano y nada va a ocurrir si no es por tu voluntad. Entonces esto debe llevar a humillarnos y reconocer quién es Dios. Por eso les decía, y eventualmente pueden también buscar versículos en una concordancia que hablen acerca de temor, y todo está enfatizado en quién es Dios, porque conforme lo conocemos nos damos cuenta de esto, de que la magnitud de este ser que puede gobernar el universo, y todo va a llegar a su cumplimiento de acuerdo a su voluntad. Pues esto es lo que debe llevarnos a nosotros a reconocer, ese Dios me salvó, me dio a su Hijo Jesucristo y me ha dado la vida eterna. Pero también esa gracia, ese amor, esa bondad me lleva a temerle, porque lo conozco cada vez más quién es Él. Si es un temor en el cual hoy yo no me gozo, entonces clame al Señor para que Él le lleve a Cristo y pueda tener, como leíamos al inicio, el temor de Dios que Él mismo coloca en su corazón. Entonces, nada más para resumir, lo que vimos es que el temor a Dios es una de las marcas de los que estamos en el nuevo pacto, que el temor a Dios debe ser enseñado, que Jesús mismo enseñó el temor a Dios, que Dios debe ser temido por todos, y el temor a Dios en nuestra vida será testimonio de Él ante otros. Amén. Entonces vamos a tener el receso acá y volvemos a las 10 de la mañana.